Hoy arranca una nueva cuarentena en nuestro país que comprende una serie de restricciones insuficientes según unos y de imposible cumplimiento según otros. Estas restricciones van acompañadas de medidas económicas que fueron anunciadas en el curso de esta fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Bien. Anoche y sucesivas noches tenemos los récords de fallecidos. Tremendos. Que nos asustan. Estaban, por cierto, anunciados, pero nos asustan. Y ojalá que no dure mucho tiempo, que lleguemos a esa declinación que tanta falta hace. Vamos al reconocimiento de campo. Los datos de la realidad pintan el panorama. Paraguay superó la estimación de los 100 fallecidos al día. Las proyecciones indican que estos números se mantendrían por varias semanas. El Departamento Central continúa en alerta roja y en las localidades más afectadas rigen desde este martes las nuevas medidas sanitarias. Con la promulgación de los fondos sociales, el sistema contaría con un auxilio para hacer frente a los negros desafíos que las estadísticas evidencian. En lo que respecta a las vacunas adquiridas por Paraguay, se prevé que esta semana se embarque un cargamento desde Rusia. Bueno, pero dentro de todo esto no hay que distorsionar la visión que tenemos que tener. Al margen de todo el ruido de los fondos sociales y compañía, lo importante son las vacunas. Lo importante son las vacunas. Que no te mareen. Lo importante es que las vacunas estén acá. O sea, podés discutir después cómo conseguir plata, pero gestionar las vacunas y obtener las vacunas es un asunto prioritario. Esta es la salida de fondo, no cabe ninguna duda, admitido a escala planetaria, sí. No hay ningún debate al respecto y sí, en el presente tenemos que abocarnos a las medidas sanitarias para poder ganar el tiempo suficiente a los fines de que se lleve a cabo la ansiada vacunación. Para hablar de este tema lo haremos con una persona la más calificada más apropiado en esta cuestión. Esta es su ficha. Doctor Julio Borba, cirujano general con especialización en medicina legal y forense, con preparación en gestión en salud, administración hospitalaria, auditoría en salud y una didáctica superior universitaria. Fue viceministro de Atención Integral a la Salud, se desempeñó como director general de redes, además de director de coordinación de hospitales especializados, actual ministro de Salud. Doctor Julio Borba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señor Benjamín. Un gusto poder saludarlo a usted y a señor Augusto también. Ministro, muchas paréntesis. Claro. Tuvo reposo. Y a propósito del tema, ministro, primera pregunta por una cuestión de educación y también de interés periodístico, ¿por qué no? ¿Cómo está? ¿Cómo está de su salud? ¿Cómo estuvo batallando? ¿Cómo batalla un ministro de salud con el COVID? A ver, es una experiencia que puede ser interesante que nos comente cómo la pasó. Mira, te agradezco la pregunta, pero gracias a Dios pasé bastante light, entre asintomático y síntomas leves, ¿verdad? Uh-huh. Lastimosamente no así mi familia que se vio bastante afectada en 3 miembros de mi familia que requirieron internación, pero hasta ahora bastante bien, gracias a Dios, Augusto. Bueno, la vuelta al ruedo es con algunas recomendaciones expresas o es ya normal, ministro? Disculpame, no escuché. No, te pregunto si en esta convalecencia hay que seguir tomando medidas o medidas, digo, siguiendo alguna recomendación médica, o es normal tu vuelta al ruedo? No, ya hasta ahora todo normal, Benjamín, todo normal, todo bien, gracias a Dios, sin ninguna secuela aparentemente hasta ahora. Estamos bien, gracias a Dios. Números que asustan en estos días, ministro. Cuéntenos, ¿qué saben ustedes al respecto de
¿Cuánto tiempo se extenderá el pico que estamos viviendo en cuanto a la cantidad de fallecidos? Mira, según las estadísticas tendríamos que haber entrado ya en una suerte de meseta, ¿verdad? Lastimosamente no se está dando esa situación. Tuvimos ya 3 semanas con un aumento interesante de casos. La última semana epidemiológica que terminó el sábado, terminamos con 16% más de casos que la semana anterior. Sigue en aumento, lastimosamente, ostensiblemente, y eso sigue generando una preocupación porque el sistema está extremadamente estresado ya, ¿verdad? Los números en terapia intensiva siguen siendo elevados, superamos los 500 pacientes en terapia intensiva. También seguimos con un número elevado de pacientes que están en reanimación y una lista de espera importante que estamos tratando de dar respuesta lo antes posible, ¿verdad? A medida que vamos dando altas también se van ocupando rápidamente las mismas. Es impresionante, más de 3.000 internados, 6.000 fallecidos, un poquito más, 6.002 hasta ayer, más de 1.000 muertos en los últimos menos de 15 días. Una situación realmente preocupante la que nos toca vivir, Julio. Y quería preguntarte, estas medidas restrictivas que comienzan hoy, esta cuarentena que arrancamos hoy, que comprende una serie de restricciones, ¿es la cuarentena que más desearía el Ministerio de Salud o hubiese preferido medidas aún más rigurosas? Y mira, es una muy buena pregunta. Lo ideal es cortar la circulación de cualquier tipo, ¿verdad? Cortar la circulación y que se cumpla mínimamente lo que está establecido en el decreto presidencial, ¿verdad? Sabemos que tenemos que coexistir entre el factor social, económico y sanitario. Yo creo que hoy en día es un poco difícil ya poder cortar absolutamente todo lo que es la circulación, entonces mínimamente es lo que requiere actualmente Salud Pública. Si se cumple mínimamente lo que está establecido en el decreto, con los controles rigurosos, que es lo que solicitamos ahora, yo creo que vamos a lograr bajar en forma importante la cantidad de casos y mínimamente por estos 15 días. Y después vamos a ir viendo qué hacemos, pero tenemos que aprender ya a coexistir de una vez con esto, Benjamín. Tuvimos prácticamente un año de enseñar todo lo que está establecido en los protocolos, todo lo que debemos hacer, cómo debemos hacer. Yo creo que ustedes los periodistas nos ayudaron muchísimo en ese sentido, en decirle a la gente cómo debe cuidarse, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer. A esta altura del campeonato la gente ya aprendió la lección. Este es el momento de llevar a cabo todo lo aprendido, ¿verdad? Ministro, ya los directores de entes, probablemente con usted, con la gente de Palacio, del ámbito de decretos, va a definir algunas cosas como cuánta plata tiene cada uno de los entes. Itaipú decía, nos sobran 2 millones. Yacyretá decía que tenemos 15 por ahí. Itaipú dice, bueno, podemos tener más. Pero al margen de eso, si el ministro de Salud tuviera que participar ya en la etapa de aplicación, ¿cuáles son los rubros que les parece que son esenciales en este momento de apoyar? ¿Más camas de terapia? ¿2 medicamentos? ¿O 3 soportes hospitalarios e insumos? Mira, a mí me encantaría tener más camas hospitalarias, Augusto, más camas de terapia en este caso, pero nosotros todo lo que pudimos crecer ya crecimos, eso es una realidad. Nosotros tenemos ya un poco más de 144 camas más que vamos a habilitar en los próximos 15 a 20 días aproximadamente en diferentes puntos del país para hacer un poquito el soporte también a esta situación actual. Pero hay que ser realistas y yo creo que ya lo dije en varias ocasiones, camas de terapia requiere terapistas. Todos los terapistas están siendo utilizados actualmente, terapistas, emergentólogos y otras especialidades trabajando en las terapias intensivas. Si vamos a abrir más camas de terapia tenemos que abrirla en forma responsable. Forma responsable me refiero a tener
realmente el especialista que va a cubrir esa área, ¿verdad? Yo me iría un poquito más hacia la parte de medicamentos e insumos, que siempre es un dolor de cabeza porque es multifactorial el problema, ¿verdad? Nosotros terminamos ahora 2 o 3 licitaciones grandes donde están prácticamente todos los productos, pero eso por ley tiene un tiempo también para entrega, y el consumo ha aumentado mucho en estos últimos meses de todos los productos, lo que hace que cualquier llamado a veces sea insuficiente. Una planificación es complicada en estos tiempos, y todo lo que compramos prácticamente estamos utilizando rápidamente. Lo que antes utilizábamos en 10 meses o 12 meses, hoy día lo estamos utilizando en 1 o 2 meses prácticamente. Eso nos obliga a hacer replanteamientos y llamados más grandes, ¿verdad? Porque también tenemos que cubrir un poco lo que es no solamente los hospitales del Ministerio de Salud, sino hospitales como Hospital de Clínicas o en algunos centros hospitalarios donde tenemos convenio con el Instituto de Previsión Social, y debemos cubrirle absolutamente a todos. Al fin y al cabo son todos ciudadanos paraguayos que merecen la atención y necesitan esos medicamentos, y queremos darle respuesta. El tema se reduce en este momento, me parece, también a cómo detener o enlentecer, ralentizar, dicen los economistas, un término tan feo, ¿verdad? La velocidad con la que circula el virus, que está causándonos muchísimo daño, y pareciera que estamos ante la famosa ecuación del diablo en nuestro país. No se toman las medidas sanitarias más rigurosas, como sería una cuarentena total, la famosa fase 0, cerrar todo, que sería algo eficaz por consideraciones económicas y sociales, pero tampoco se toman o se aprueba un plan económico audaz, ni medidas sociales como para poder hacer factible un plan sanitario o una cuarentena sanitaria de esa naturaleza. Conclusión, Julio. Nos decía Eugenio Báez, el infectólogo, tu colega, muy prestigioso por cierto, vemos con cierta pasividad cómo avanza el virus, más o menos que lleve su ciclo natural mientras lloramos a nuestros muertos. ¿Qué garantías tenemos de que con esta cuarentena que hoy se inicia vamos a enlentecer un tanto la circulación del virus? Tenemos el compromiso, Benjamín, de tanto el ministro del Interior, el ministro de Defensa y otros, de que vamos a tener un control un poco más estricto a fin de ralentizar todo lo que es este proceso. Nosotros tenemos la férrea esperanza de que podamos llevar a cabo esto y que disminuyamos la cantidad de casos. Yo te había dicho en una entrevista anterior justamente de que esto es matemática simple, ¿verdad? A menor cantidad de casos positivos que tengamos, vamos a tener menor cantidad de pacientes, tanto internados en sala como en terapia intensiva. Y de fallecidos. Y vamos a tener menos fallecidos y vamos a tener también menos estresados los servicios de salud como están actualmente. A pesar del crecimiento importante que se tuvo en estos últimos meses, evidentemente no estamos dando abasto, ¿verdad? Pero hay que reconocer que esta es una... No quiero decirte el dicho mal de mucho consuelo de tontos, pero este es un mal regional, ¿verdad? No sé si están viendo también lo que pasa en Argentina, en Brasil, en Chile, que es el país más vacunado hoy, tiene más del 30% de porcentaje de su población vacunada, hoy está con un alto encierro también y con grandes cantidades de casos positivos diarios. Este es un proceso lento, ¿verdad? A pesar de que iniciamos la vacunación, es un proceso que va a tomar por lo menos hasta que uno desarrolle inmunidad y que pase todo el proceso, va a tardar 2 o 3 meses más por lo menos, ¿verdad? Ministro, casi un detalle le quiero pedir a propósito de números. 144 camas nuevas, dijo. Estoy nomás pensando cómo empezamos este proceso y realmente hemos crecido muchísimo, ¿verdad? Cuando pase el COVID, que ojalá pase en su intensidad actual, Paraguay y diversos países van a quedar con una buena estructura de terapia intensiva realmente. Pero me quiero enfocar en el crecimiento, 144 nuevas camas. ¿Cómo están haciendo? ¿Cambiaron las pautas de cuadrillas de terapistas o se están estirando como goma para poder alcanzar toda, digamos, la estructura existente nueva? Y es una mezcla de todo, aclarándote, Augusto, de que las 144 camas no van a ser todos de terapia intensiva. Bien.
la mayoría son para reanimación y algunas otras son para terapia intensiva. Las que están llevándose a cabo en el hospital de Clínica, en el hospital de Luque, creo que el de San Pedro y el de Pedro Juan van a ser la mitad para terapia intensiva, el otro terapia intermedia y reanimación. Y sí, estamos viendo el tema de los recursos humanos, estirando como chicle, como decís vos, pero también hay que tomar en cuenta, Augusto, de que los muchachos están bastante cansados, bastante agotados, ¿verdad? Más allá de toda la cantidad importante de recursos humanos que se contrataron en los últimos meses, que es una muy importante cantidad, están agotados porque están trabajando prácticamente 24 horas los 7 días de la semana, ¿verdad? Va a ayudar al sistema, pero hay que considerar, mi querido Augusto, de que si no, decía un colega antes, la pelea está fuera de los hospitales, o sea, el cuidado está fuera de los hospitales, no está en los hospitales. Cuando llegamos al hospital a veces ya es un poco tarde y un poco complicado todo. Entonces tenemos que seguir luchando y peleando fuera de los hospitales en este caso. El Círculo Paraguayo de Médicos, en forma reiterada, manifestó que elevó unas notas al Ministerio de Salud planteando, la cantidad de profesionales que se podrían contratar. Vamos a hablar sobre esto, si también tenemos problemas de personal o si habría alguna disponibilidad en este tema. A la vuelta de la pausa, enseguida, ministro, continuamos con la charla. Vamos a la pausa. Retomamos nuestra edición de Fuego Cruzado, Benjamín. Sí, así, y le mencionábamos al ministro antes de la pausa, él hacía referencia a la situación regional en términos hospitalarios, que es una situación complicada, lo cual es absolutamente cierto. Pero hay una diferencia, Julio, o un par de diferencias importantes. Argentina tiene 65-67% de ocupación hospitalaria. Nosotros, que tenemos menos casos proporcionalmente, sin embargo muy rápido alcanzamos el 100%. Y esto se vincula con esta explicación, me quiero referir a la explicación que estabas dando con relación a que no podemos crecer más. Sin embargo, el Círculo Paraguayo de Médicos en varias ocasiones dijo, nosotros elevamos una nota al Ministerio de Salud diciendo, acá hay cerca de 1.000 profesionales médicos que no son contratados y cerca de 2.000 enfermeras. Y entre los profesionales médicos emergentistas, no sé cuáles, son especialidades raras que yo no manejo en términos médicos. ¿Por qué no se contratan a estas personas si, aunque no sea directamente para terapia intensiva, son necesarias sin lugar a dudas? Bueno, las comparaciones son odiosas, pero ya que lo tomaste, Benjamín. Sí. Argentina tiene 45 millones de habitantes. Sí. Un poco más de 150.000 médicos, tiene un poco más de 20 o 30 escuelas de medicina, varias nacionales y otras privadas, tiene una escuela formadora tradicional de médicos y de todas las especialidades prácticamente en todas las provincias, ¿verdad? Sí. Tiene un crecimiento bastante importante, tuvo un crecimiento bastante importante en la medicina a nivel regional. O sea, comparativamente no es complicado compararse porque tienen muchas más camas de terapia, porcentualmente mucho mayor que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy 230 médicos terapistas, nada más. Claro que estamos haciendo uso de todos los emergentólogos y claro que vamos a hacer uso de los mismos en todos los servicios donde se requiera. Eso no hay ningún tipo de inconveniente, o sea, pero la respuesta, la salida no es seguir abriendo más camas de terapia, Benjamín. Yo sigo insistiendo que debemos cuidarnos, ¿verdad? Porque si no nos cuidamos y seguimos abriendo camas de terapia, vamos a llegar a 1.000, 2.000 camas de terapia y esto va a continuar exactamente igual. Dabas el porcentaje de 65% de ocupación de camas en Argentina, que es la ocupación de camas a nivel nacional, no así lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que está llegando al 85 al 90% de ocupación de camas, ¿verdad? Nosotros porcentualmente hoy, Benjamín, tenemos un poco ya llegando a 800 camas de terapia intensiva,
de las 304 que teníamos inicialmente a febrero del año pasado. Casi estamos triplicando ya las camas de terapia intensiva, pero el tema es que no tengo el terapista. Estamos haciendo uso de emergentólogo. Hoy tenemos camas de terapia intensiva donde antes ni imaginábamos que íbamos a tener. Llámese la ciudad de Ayolas, llámese el departamento de Misiones, el departamento de Paraguarí. Acá dentro de la región oriental nos queda pendiente solamente lo que es el departamento de Canindeyú y el departamento de Cazapá, que también tenemos previsto un poco más adelante trabajar también sobre ese menester. Y yo hablo abrirlo en forma responsable porque lo digo que tendríamos que hacerlo lo ideal, en un mundo ideal, con médicos terapistas, o por lo menos 1 o 2 médicos terapistas que hagan de directores de orquesta, por decirlo de alguna forma, y el resto que sean médicos emergentólogos o de otras especialidades afines que puedan llevar a cabo la especialidad. Ministro, a eso me refiero, a hacerlo en forma responsable. Ministro, te quiero hacer una pregunta que ojalá motive que el resto de la familia se calle un poco ahora y que deje escuchar bien a los adultos mayores que viven en todas las casas. Ministro, ¿podrías ayudarnos con una estimación al respecto de... Ya estamos hablando de que las vacunas rondan ahora a las personas de 80 años para arriba, ¿verdad? ¿Cuándo las de 70? 75. ¿Cuándo las de 60? Estimación del ministro del Ministerio de Salud al respecto del tema de calendario. Mira, con una pequeña corrección, Augusto, nosotros bajamos ya el límite de edad a 75 75, años. Sí. Bajamos el límite, sí, y bajamos por un simple motivo, y es un dato un poquito preocupante para nosotros, ¿verdad? Nosotros estimábamos que personas mayores de 80 a 85 años, que en principio teníamos indicado hacer esta semana, teníamos en promedio 60.000 según el último censo, de los cuales solamente 19.000 se inscribieron, a Augusto. Y eso llama poderosamente la atención. ¿O el censo está mal? ¿O el censo está mal o pasó algo? Y hay una mezcla de varias cosas probablemente, ¿verdad? Por eso decidimos bajar el límite de edad a 75 años y aumentó ahí un poquito más la cantidad de personas que pueden ser beneficiadas con la vacuna. Pero fíjate un detalle, Augusto. Nosotros tenemos, según el censo, aproximadamente 750.000 personas por encima de los 60 años de edad. Y nosotros tenemos registrado, hasta hoy, un poco más de 221.144 personas. O sea, un poquito menos de 1/3 de lo que realmente tendrían que estar registrados. Para nosotros es fundamental el registro, Augusto y Benjamín, por el simple hecho de que nosotros debemos planificar en forma correcta a fin de evitar que hayan ciertas aglomeraciones en los servicios de salud para cuando la gente vaya a vacunarse, ¿verdad? Nosotros tenemos 80 vacunatorios ya instalados y estamos trabajando en otros vacunatorios ya de gran envergadura a fin de poder dar respuesta a la gente cuando tengamos mayor cantidad de vacunas. Ahora, con respecto a tu pregunta central, bueno, a medida que vayamos recibiendo mayor cantidad de vacunas, vamos a ir habilitando. Nosotros pensamos que en el mes de mayo vamos a tener una interesante cantidad de vacunas, Augusto, con la cual vamos a poder trabajar y vamos a poder dar respuesta también a la gente. ¿El concepto adultos mayores terminaría de cubrirse mayo, junio? Yo estimo que sí, Augusto. Sí. En eso estamos trabajando y esperemos que sea en el mes de mayo. Nosotros ya firmamos contrato con Sinopharm la semana pasada por 1 millón de dosis. Tenemos también en espera en este mes de mayo la recepción de la vacuna Moderna. Tenemos la otra parte del mecanismo COVAX que tenemos que estar recibiendo también en el mes de mayo, otras 134.000, ese es por lo menos el compromiso, ¿verdad? Y tenemos varias otras que estamos trabajando. Tenemos la misma Covaxin, ¿verdad?, que ya firmamos también contrato por 2 millones y tenemos que estar recibiendo, y a medida que vayamos recibiendo vamos a ir apurando e implementando todo lo que es el Plan Nacional de Vacunación. Tenemos varios autovacunatorios en distintos puntos del país donde vamos a acelerar un poquito más el proceso en forma responsable siempre.
En esto yo creo que hay que seguir tus recomendaciones, que son parecidas a las de Santo Tomás, mientras no sobrevuelen y no las veamos, ver para creer, ¿verdad? Sí. Y ahí hagamos las proyecciones más serias. Por eso siempre dije, Benjamín, sí, yo no quiero hablar de fechas ni cantidades hasta que el avión esté sobrevolando o decolando en el aeropuerto. Tenemos que hablar de las cantidades, pero mientras tanto ya vamos preparando todo lo que son los vacunatorios y todo lo que es la logística. Ahora, sobre esto, porque es cierto, las comparaciones son odiosas, nosotros ya aceptamos, estamos muy rezagados en términos de vacunación con respecto a toda la región, los más atrasados en este terreno. Bueno, pero hay unas dosis que están, pocos lotes pequeños, pero que están llegando al país y ya tenemos algunas dificultades. Hoy, por ejemplo, ministro, en el materno infantil de Trinidad, en la capital, para vacunar se formó una lista larguísima. Yo no sé, una cola larguísima, no sé si finalmente cómo cerró esta cuestión, pero hay dificultades en el inicio. Yo no sé si es porque es el inicio nomás o hay cosas que hay que corregir, ministro. Categóricamente, Benjamín, hay cosas que hay que corregir, categóricamente. Lo que pasó particularmente en Trinidad fue que fue gente que no estaba registrada en este caso a pedir que se le vacune, ¿verdad? Y bueno, en este caso se le vacunó, pero se dejó en claro que a partir de mañana solamente se van a vacunar aquellas personas que fueron registradas. Justamente la idea del registro es que nosotros podamos trabajar en la logística y que el sistema automáticamente le avisa, bueno, te toca este día irte, a fin de evitar lo que es la aglomeración y los problemas, ¿verdad? Pero como son adultos, son de la tercera edad, bueno, se hizo una excepción por esta vez, pero este problema se dio solamente en Trinidad. Yo estuve recorriendo otros lugares como el Hospital San Pablo y Villa Elisa, donde había un esquema bastante regular de vacunación y había una importante cantidad de gente, pero bien ordenado y todo bien encaminado. Problemas siempre van a existir, eso es categórico. Problemas van a existir, vamos a tener inconvenientes, solamente el que trabaja se equivoca y tiene problemas, ¿verdad? Pero estamos para tratar de ir solucionando y ir perfeccionando esto lo mejor posible y lo antes posible. Señor Ministro de Salud, muchísimas gracias por su tiempo esta noche y por compartir con la audiencia de Fuego Cruzado. Muchísimas gracias, Augusto. Un gusto poder saludarte a vos y al señor Benjamín también. Igualmente. A las órdenes. Igualmente. Muy amable, muchas gracias. Bueno, tenemos que despedir el programa. ¿Sí? Llega de cuenta final con Carminia Masi y Gustavo Velázquez. Sí, señor. Hasta mañana. Que sigan bien.